Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We are in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. The title of this module is El Papeleo, and in this module you will learn to do paperwork in a Spanish speaking country. Also you will learn the vocabulary related to paperwork, and also you will learn how to write applications. Paperwork may be required for getting admission in a course, registering as a resident or foreigner, or any document like preparing a rental agreement, obtaining health insurance, and perhaps most importantly getting a visa. Ramnik has been living in Santiago for some weeks now and needs to get her temporary resident card as she will require it often during her stay. In the following audio, she is talking to her classmate David about the whole process of obtaining the card. Before listening to the audio, let's look at certain relevant terms that will help you better to understand the aforementioned conversation. After listening to it, please do the exercises that are there in the e-text. Now the vocab that is related with the conversation is la visa o el visado, expirar o caducar, la cédula o el carné o la tarjeta de identidad, el trámite, registrar o inscribir, la extranjería, la visa válida, la visa vencida, la visa temporaria o temporal, el formulario, el pasaporte vigente, el pasaporte expirado o vencido. Okay. Voy a repetir otra vez el vocabulario que está relacionado con la conversación, y las palabras son el visado o la visa, expirar o caducar, la cédula o el carné o la tarjeta de identidad, el trámite, registrar o inscribir, la extranjería, la visa válida, la visa vencida, la visa temporaria o temporal, el formulario, el pasaporte vigente y el pasaporte expirado o vencido. And now you are going to listen to a conversation between Ramnik and David. Oye, David, en la universidad me pidieron que registrara mi visado para obtener la tarjeta de identidad de extranjeros en Chile. Sin ella no voy a poder matricularme en el curso porque mi estadía en el país no será legal. Pero no te habías registrado en la Policía Internacional. Tenías que haberlo hecho hace mucho. Es que no tenía muy claro el proceso, nadie me lo explicó y tampoco pregunté a nadie. Fue culpa mía. Ayúdame, David, por favor. Bueno, por lo que yo sé, primero tienes que ir a extranjería con los documentos que te piden para obtener el certificado de registro. Lo necesitarás para solicitar la cédula de identidad, que no es otra cosa que la tarjeta de identidad chilena. Luego pasas a las oficinas del registro civil e identificación, donde tienes que entregar toda la documentación necesaria junto con tu visa. Y tras la necesaria comprobación de los documentos, te darán la cédula unos días después. Esta cédula en realidad se llama el RUN o el Rol Único Nacional. Los chilenos también lo tenemos. ¿Hay páginas de internet que te expliquen todo esto? Quiero decir que si estos departamentos tienen portales oficiales donde recogen lo que los extranjeros deben hacer. Claro que sí. ¿Por qué no lo miramos en internet para que tengas una idea clara de todo el proceso? Mira,
Esta es la página de la Policía de Investigaciones de Chile y aquí dice que para la inscripción de la visa uno debe presentarse en persona. Piden que se lleve el pasaporte, una dirección válida, el teléfono, el correo electrónico, la ocupación actual y también hay que pagar. Mira, te cobrarán 800 pesos chilenos. Además, pone que se debe solicitar la cédula dentro de un plazo máximo de 30 días después del estampado de visa. Eso es. Y aquí, ¿ves? En el portal del registro civil señalan todos los pasos del trámite muy claramente y también permiten sacar un impreso del formulario que hay que rellenar. Ay, me agobia tanto el papeleo e ir de un lugar a otro para hacer este tipo de gestiones. Sí, pero las cosas son como son y no te queda más remedio que hacerlo prontito, amiguita. In the conversation, you can hear that the Ramnik and David are using plural form of the verbs if they are talking about an entity and not about any particular person. For example, they say en la universidad me pidieron que registrara mi visa. O en el portal del registro civil señalan todos los pasos muy claramente. So in these two sentences that we have seen, they have used the verb in plural. That the first one was pidieron, and the second verb is señalan. That is, pidieron comes from the verb pedir and señalan comes from the verb señalar. So instead of using in the singular form, they have used the plural form of the verbs when they are talking about an entity and they are not talking about any particular person. This happens when we talk about an organization or any entity where we refer to the entity as a whole without naming a particular person as the subject. In this case, we use the third person plural form of the verbs as there are many people working in that entity and we refer them as a whole in general. For example, en la Dirección de Relaciones Internacionales me avisaron de que podía solicitar la beca de estudios en el extranjero. So in this sentence, as you have seen, the verb avisar is used and the form is used is plural. Me avisaron, that they informed me. Let's see another example. Fui a la agencia de viajes y me ayudaron a comprar el boleto para Chile. Me ayudaron, again, ayudaron is used here. The plural form of third person is used here because here also they are talking about an entity and not about a particular person. Same way, let's see another example, and it is: en el Ministerio de Asuntos Exteriores me apostillaron o sellaron los certificados y títulos. Again, apostillaron or sellaron, that is the third person plural, and this is used because they are talking about an entity and not about any particular person. Now we are going to talk about the identity documents, that is called in Spanish los documentos de identidad. Pues los documentos de identidad en distintos países hispanohablantes se denominan de distintas maneras. A continuación, vas a ver los distintos nombres del documento de identidad en algunos países latinoamericanos. Y empezamos con el país Chile. So the identity document in various countries has got various names. So we will see how it is called in these countries. So we start with Chile. In Chile it is called cédula de identidad, llamada rol único
nacional o rol único tributario, que se también puede escribir como RUN o RUT. En España se llama carnet de identidad o documento nacional de identidad o DNI. En otros países, en los países extranjeros, se llama número de identificación de extranjeros. Abreviaturas se puede decir NIE. En España se llama carnet de identidad o documento nacional de identidad o DNI. Para extranjeros se llama número de identificación de extranjeros o NIE o NIE. En Argentina se llama cédula de identidad. En Ecuador se llama cédula de ciudadanía. En México se llama cédula de identidad personal o fiscal o código CURP, quiere decir credencial de IFE para votar, utilizada como documento oficial de identificación. En Perú se llama documento nacional de identidad. En Colombia se llama cédula de ciudadanía. En Venezuela se llama cédula de identidad, ¿no? Entonces estos son los nombres de del documento de identidad en estos países. Como se ve que los nombres varían de país a país y hemos visto cómo se llama este documento en Chile, en España, en Argentina, en Ecuador, en México, en Perú, en Colombia y en Venezuela. Now read the names of certain official documents that you may require in your daily life while living abroad. These official documents allow you to access some common products and services. Do you know for what purpose each one is used? Match in the e-text the documents with the purpose for which they are used. So we are now going to see the documents, and you should also refer back to the e-text and match these documents for the purposes for which each one is used. So we are going to see what these documents are. So they are certificado de antecedentes penales, cédula o tarjeta de identidad, certificado o partida o acta de nacimiento, certificado o partido o acta de matrimonio, la visa o el visado, licencia o carné de conducir, la tarjeta sanitaria y certificado de empadronamiento, certificado de antecedentes penales, cédula o tarjeta de identidad, certificado, partida o acta de nacimiento, certificado o partida o acta de matrimonio, la visa o el visado, licencia o carné de conducir, la tarjeta sanitaria y certificado de empadronamiento. We are giving you the definition or usage of each of the document mentioned before. You need to match the documents with the description in the e-text after listening or reading it. So before we give the description, I'll just repeat the documents once more. The documents are certificado de antecedentes penales, cédula o tarjeta de identidad, certificado o partida o acta de nacimiento, certificado o partida o acta de matrimonio, la visa o el visado,
licencia o carnet de conducir, la tarjeta sanitaria y certificado de empadronamiento. And now I'm going to read the usage or the description of these documents that you're supposed to match. So the first description is: señal o palabras que se ponen en un pasaporte o en otro documento para certificar que ha sido revisado y autorizado. Second description is: documento que acredita la existencia de un individuo o su nacimiento. Third one is el permiso de conducción. Fourth, documento oficial que contiene los datos de un individuo para su identificación. Fifth, documento registrado que contiene la historia criminal de una persona e ilustra si ha sido condenada por algún delito en su vida. 6. Documento que da acceso a atención sanitaria pública de manera gratuita. 7. Documento que registra el domicilio de los habitantes de un municipio. 8. Documento que se emite a la pareja cuando ellos registran su casamiento. So these were the descriptions, and now you have to relate the description with the documents mentioned before. There are some specific verbs used when we talk about official documents or doing paperwork. Let's see them. Do the exercise proposed in the e-text for this section. So the verbs are cumplimentar, rellenar, inscribir o inscribirse, expirar, solicitar, renovar, entregar, expedir. So I repeat, the verbs are cumplimentar, rellenar, inscribir o inscribirse, expirar, solicitar, renovar, entregar y expedir. As we know, Ramneek is an Indian student who is studying in Santiago. She has done a lot of paperwork and completed the formalities required to get admission in the university. Check the steps needed to apply successfully to a Hispanic university. So before we are going to talk about the steps needed in studying in any university in India. So in La India, as we know, Ramneek is an Indian student who is studying in Santiago. She has done a lot of paperwork and completed the formalities required to get admission in the university. Check the steps needed to apply successfully to a Hispanic university. So the steps for applying to any Hispanic university staying in India are: elegir la universidad en el país del destino, escribir a la Secretaría de Admisión, enviar la carta de solicitud de ingreso, enviar la transcripción de las calificaciones, rellenar el formulario de inscripción y carta de aval o carta de recomendación de los profesores de la universidad. So these are the steps that normally an Indian student undertake in order to get admission in any Hispanic university. Now, una vez recibida la carta de aceptación por parte de la universidad, puede prepararse para solicitar el visado. So once getting admission by any Hispanic university, the student concerned can apply for the visa. And now we are going to see the steps that are related for applying for visa. So the steps are, los pasos son: rellenar el formulario, certificado médico, certificado de antecedentes penales, extracto
de la cuenta bancaria, carta de aceptación de la universidad, información de alojamiento en el país de destino, legalización de los certificados académicos. Entonces, estos son los pasos y también los documentos que necesitamos para solicitar el visado. Y como hemos visto, que tenemos que primero rellenar el formulario y luego también tenemos que tener muchos documentos como certificado médico, certificado de antecedentes penales, extracto de la cuenta bancaria, carta de aceptación de la universidad, información de alojamiento en el país de destino, legalización de los certificados académicos. Y vamos a ver cómo es todo estos trámites en Chile. Pues en Chile es rellenar el formulario de la inscripción, pagar la matrícula, entregar los títulos y revalidación de títulos. Entonces, una vez cuando un alumno llega a un país extranjero, ahí para inscribirse tiene que hacer estos pasos, que es rellenar el formulario de la inscripción, pagar la matrícula, entregar los títulos y revalidación de títulos. Y para estudiar en un país extranjero hay que redactar muchas cartas. Una es la carta de motivación para estudiar en la universidad. ¿Qué es una carta de motivación? Pues es una carta de presentación que funciona como primer filtro de selección para ingresar en un curso de estudio. Otra es la carta de solicitud al consulado, que ha de detallar las razones de viajar al país de destino. Y ahora vamos a hablar de la carta de motivación. Es una carta muy personalizada que puede incluir datos profesionales e intereses extraacadémicos. Es muy importante ser honesto y exponer claramente los motivos para realizar el curso particular en la universidad deseada. Y vamos a ver un ejemplo de una carta de motivación. Y la carta de motivación es como: estimado señor o estimada señora, soy estudiante de la Universidad Jawaharlal Nehru en la India y recientemente he concluido el curso de grado en Lengua y Cultura Española. Les envío mi solicitud y candidatura para el curso de posgrado en formación de profesores para la enseñanza de español como lengua extranjera que la universidad ofrece bajo su dirección. Estoy particularmente interesado en hacer una especialización en la enseñanza de español como lengua extranjera porque desde el principio de mi carrera ha sido una de las principales motivaciones para aprender español. Ya he estudiado teoría de la enseñanza de español como lengua extranjera durante un curso académico y ahora quiero ampliar mi área de conocimiento con este curso especializado ofrecido en su prestigiosa universidad. Este curso tiene mucha importancia para mí, ya que tendré la posibilidad de hacer mi especialización bajo algunos de los más ilustres profesores y maestros de la enseñanza de L. La aceptación en el curso me dará la oportunidad de estar en Chile y conocer de primera mano la cultura chilena, lo que seguramente genera un intercambio cultural indio-chileno en un momento en el que las relaciones entre India y Chile se están cimentando y hay múltiples posibilidades culturales y económicas. Sé que yo, como representante de mi cultura,
podría jugar un papel importante como mediador entre la cultura india y la hispana. La Universidad X es uno de los mejores centros educativos de Chile y será un honor formar parte de la misma. Realizar este curso aportará un gran valor a mi carrera profesional y a mi desarrollo personal. Por este motivo, deseo que acepte mi solicitud de admisión. Agradezco de antemano su amable atención y aprovecho para desearle un feliz año cordialmente. Entonces, esto es como un ejemplo de la carta de motivación que puede escribir un estudiante. Ahora vamos a hablar de la carta de solicitud de visa. Es un documento breve y directo en el que se expone las razones para solicitar la visa de un país. Vais a ver un ejemplo de esta carta en el e-text. Ahora vamos a hablar de cómo resolver los trámites. Pues el centro de llamadas de atención al ciudadano recibe algunas llamadas en las que los individuos averiguan cómo resolver algunos trámites que deben realizar. Escucha las llamadas y marca el motivo de cada llamada en el e-text. So now you are going to listen to the calls and you are going to mark the aim or the motive of these calls in the e-text. So let's listen to the first call. Buenos días, Centro de Atención de Ciudadanos. ¿Cómo le puedo ayudar? Hola, buenas. Soy español y quiero tener el permiso de conducir en Chile. Ya tengo mi carnet de conducir español, así que quería saber los trámites para canjear el carnet de conducir español por el chileno. Llamada 2. Buenos días, Centro de Atención de Ciudadanos. ¿Cómo le puedo ayudar? Hola, buenos días. Es que soy extranjera y necesito inscribir mi visa para solicitar la tarjeta de identidad. ¿Me podría decir qué gestiones tengo que hacer? Buenos días, Centro de Atención de Ciudadanos. ¿Cómo le puedo ayudar? Buenas tardes. Llamo para saber cómo puedo cumplir los trámites de la convalidación de los títulos y certificados académicos. ¿Dónde debo ir? ¿Hay algún formulario único? Y si es así, ¿dónde puedo conseguirlo? Conversación en el PDI para obtener la cédula de identidad. Buenos días. Hola, buenas. Perdone, ¿aquí es donde debo registrar mi visa? ¿Cómo se llama usted? Ramni Kaur, ¿De dónde es? de la India. ¿Cuál es su motivo de ingreso en el país? Estoy aquí para cursar el posgrado en Filología Española. ¿Tiene consigo el formulario? También necesito los documentos justificativos que ha traído. Sí, aquí están mi pasaporte con el visado y el formulario con todos mis datos. ¿Tiene la hoja de inscripción de la universidad y el contrato de renta del apartamento donde vive usted? Sí, aquí los tiene. Ok, doña Ramnik, todo está en orden. Ahora únicamente usted debe pagar 800 pesos para la inscripción de su visa y tras el estampado debe acercarse a la oficina de registro civil en 30 días naturales para solicitar su cédula de identidad chilena. De acuerdo. Aquí tienen el justificante de pago y su pasaporte. Chao. Muchas gracias. No hay de qué. Conversación en la Dirección de Relaciones Internacionales de la Universidad. ¿En qué puedo ayudarte? Hola, soy una alumna extranjera. Necesitaba inscribirme en el curso de posgrado de Filología Hispánica. Bueno, aquí está la hoja de inscripción que tienes que rellenar. Junto con la hoja tienes que adjuntar la carta de aceptación de la universidad, el impreso del formulario de la postulación, el certificado oficial de notas y el certificado del dominio de idioma español. Aquí tienes todos los documentos. También necesitamos tus títulos y estudios. Aquí están. Pero estos no han sido convalidados por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como existe un convenio entre su universidad y la nuestra, usted puede hacerlo en el ministerio. Pero ya los tengo convalidados por parte del Ministerio de Educación de mi país y el Consulado de Chile en la India. Ya, pero estos documentos también deben ser convalidados en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero no te preocupes, nosotros los enviaremos al ministerio y así no necesitarás estar presente para realizar este trámite. Una vez que los hayamos recibido, complementaremos el trámite de inscripción. Mientras tanto, debes formalizar el pago de la matrícula antes de un mes. Aquí está el formulario, llévatelo al banco y pagas la matrícula ahí. Luego, vuelve con el comprobante de pago y ya estará finalizada la inscripción. Muchísimas gracias. Ha sido usted muy amable. Enseguida voy a efectuar el pago. ¿Cuándo debo volver por aquí? Te avisaremos al recibir los documentos del ministerio. No te preocupes, ¿ok? Bienvenida a Chile. Hola. Disculpa que le interrumpa, pero necesitaba canjear mi licencia de conducir para poder conducir en Chile. ¿Dónde puedo hacerlo? ¿De dónde es usted? De España. Bueno, los ciudadanos de Estados Unidos y europeos pueden canjear su licencia en Chile sin ningún problema. Pero hay algunos trámites que hacer. Primero, usted tiene que pedir una cita en la Subsecretaría de Transporte y Telecomunicaciones llamando al número. ¿Sería tan amable de repetir el número para apuntarlo? No se preocupe, le doy una hoja con toda la información. El día de la cita, usted debe llegar con 3 documentos. El primero es el formulario de canje que le facilitaré ahora mismo. El segundo, la fotocopia de licencia de conducir española. Y el tercero, el comprobante de depósito en la cuenta corriente de la subsecretaría. En la hoja que le he dado se indica el número de cuenta bancaria de la identidad. ¿Cuántos días tarda la validación? Todo el trámite dura aproximadamente 60 días, ya que enviarán sus documentos aquí para la aprobación. Después de nuestra autorización, le entregarán la autorización que debe ser llevada a su municipalidad con la cédula de identidad y la licencia de conducir española. Debe concurrir personalmente porque le sacarán una fotografía también para ponerla en la nueva licencia. Ha sido usted muy amable con sus explicaciones. Se lo agradezco muchísimo porque ha sido de gran ayuda. Muchas gracias por su paciencia. De nada, ha sido un placer servirle. A continuación, hay 3 conversaciones que tienen lugar realizando distintos trámites. Después de recibir la respuesta del responsable de servicio al cliente, ellos pasan a realizar los trámites. ¿Cómo los resuelven? Relaciona las llamadas con las situaciones. Entonces, ahora vais a escuchar 3 conversaciones y luego tenéis que relacionar las llamadas o estas conversaciones con las situaciones. So now we are going to talk about the different resources that you can use in a similar situations. So the situations mentioned in the calls. So for asking for something, we can use, o para preguntar por algo podemos decir me podría más verbo en infinitivo. Por ejemplo, decir. Entonces podemos preguntar o podemos hacer una pregunta diciendo me podría decir y algo. O le importaría y más un verbo en infinitivo. Por ejemplo, decir. ¿Le importaría decir o algo? O ¿sería usted tan amable de y más verbo en infinitivo? Por ejemplo, indicarme. Entonces podemos hacer una pregunta diciendo ¿sería usted tan amable de indicarme? Y para agradecer el servicio podemos decir ¿ha sido usted muy amable? O se lo agradezco mucho. O muchas gracias por su amabilidad. Entonces,
Estos son unos ejemplos o son unas opciones que podemos utilizar para agradecer el servicio. Now we know that we have so many formalities and paperwork to do. There is a possibility of delays and confusions due to red tape in government departments. Below are some situations where people are dealing with some formalities in various government or non-governmental departments. Complete the dialog boxes with the expressions in the box. So in the expressions in the boxes are: es una vergüenza, no hay derecho, y me temo que no. So we are now going to see the first situation. Lo siento, pero ahora no se puede inscribir porque falta el sello del ministerio en este documento. Vuelva usted mañana con el sello. Me parece increíble. Aquí nadie conoce todos los pasos para complementar este trámite. Llevo 2 días yendo de un departamento a otro y nadie me ha informado de nada. Y ahora tenéis que poner la expresión de las cajas o de las 3 expresiones que has visto antes. Now we are going to talk about the second situation. Again, you have to fill in the blanks with the expression that we have already seen, one of the 3 expressions. So the situation is: perdone, pero no le puedo dar el certificado porque necesito su cédula de identidad en original. No se aceptan las fotocopias a la hora de entrega. Ay, pero la señora a quien entregué los documentos no me lo avisó. ¿Por qué tendré que volver mañana otra vez y vivo muy lejos? In here, in the blanks, we have to fill it with the appropriate expression. Now we are going to see the third situation. Es que no llevo el contrato del alquiler conmigo porque no está a mi nombre. Es imprescindible para recibir el estampado. Es que se necesita una prueba de residencia para tramitar el estampado. Again, here you fill it with the appropriate expression. Si las cosas nos frustran cuando hacemos los trámites, es normal quejarse o expresar desaprobación. A continuación, se encuentran algunas expresiones que se puede utilizar para expresarse. Entonces, if we are frustrated with the paperwork and things are not going fine, then we can express ourselves using one of these expressions. For example, no es justo, o me parece fatal, o no puede ser, o no me parece nada bien, o es inadmisible, o estoy harto o harta de, o es increíble, o estoy hasta aquí y señalando la frente. Entonces estas son algunas de las expresiones que se puede utilizar para expresarse. Thus in this module we learned vocabulary related to the paperwork, writing applications, how to have formal conversations related to paperwork, and also we have seen an example of motivation letter. And apart from that, we also learn how to complain when there is a lot of red tapeism using certain expressions. So for doing the exercises related with the text that you have seen and also the dialogues that you have seen in this video, you should refer back to the e-text, and also e-text will have other examples as well as explanations regarding the topic covered in this module. So apart from that, e-text will also have some links which will take you to other websites where you can learn more about the topics covered in this module. Thank you.